Good afternoon. El día de hoy estuvimos trabajando con la página número 83, page number 83, and we watched a video first. Esto es hablando acerca de ice. This is the South Pole. It's very cold here. It's very cold. Warm water from the equator moves to the cold ocean at the South Pole. The ocean gets warmer, and this makes the ice melt. The ice falls into the sea. Now there's more water. Ok. Vamos a estar hablando acerca de esto porque por ahí tenemos un experimento que hacer. Ok. Dice en nuestra lectura, listen and read. Climate change is making the earth warmer. The oceans absorb most of the heat. Heat goes into the ocean at the hottest part of the earth, the equator. So why is the ice at the poles melting? It's because oceans move cold and warm water around the world. Cold water is heavier and sinks to the bottom of the ocean. The cold water moves from the poles to the equator. It heats up and then rises and travels back to the poles. Okay? Now, just one question. They said the earth is 70% ocean. What percentage is land? La tierra, ¿cuánto hay? Dice que 70% is ocean. What percentage is land? ¿Ok? Bien, contestamos ahí y miren lo que tenemos acá. Experiment time. Dice watch water move. Cómo se mueve esta agua y los materiales que vamos a necesitar los tenemos aquí en la parte de arriba, ¿ok? Entonces dice materials, a fish tank o pues puede ser como una cubetita que sea más o menos grande, blue ice cubes, warm red water, así que pues ahí vamos a tener que usar some food coloring, ¿ok? Para que podamos pintar esos materiales, the ice and the water, ¿ok? Así que ese es el primer ejercicio que hicimos, más bien que van a hacer, y ustedes me lo van a grabar o me van a poner una foto por ahí para que la podamos ver, porque lo van a hacer en casa. Esto lo van a hacer este fin de semana, es su tarea. Yo le voy a poner por ahí en Classroom que tienen que entregar este experiment, ¿ok? Después, lo que estuvimos haciendo es esto de aquí. Déjenme, me bajo yo un poquito de ahí, ¿ok? Por aquí teníamos el siguiente ejercicio, que es este. Dice, listen and complete. What? With what? Estas palabritas que están aquí las vamos a acomodar en las horas que van aquí para darnos cuenta que cómo está la schedule, la agenda para limpiar esta playa. To clean up the beach. Bueno, empezamos. Track 54. Listen and complete. This is the schedule for the beach cleanup on Saturdays. First, we meet on the beach at 10 o'clock. Then, We clean the beach. no, before we start to clean the beach, we give everyone equipment. Then, we get into teams and clean the beach. After 2 hours, we take a break and have a picnic. Then do we go home? No, after lunch, we sort the trash. Then we go home. Then we go home. Ok, espero que hayan podido ponerlas.
Bueno, y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta próxima semana. Vamos a estar trabajando todavía con nuestro libro y pues bueno, por aquí les voy a dejar la tarea que les encargué para este fin de semana, así que muy atentos a Classroom y nos vemos el día Monday. See you later. Bye bye.